Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Bueno, ¿hay alguno que pueda desactivar así lo escucho? Para que me diga si me escuchan bien. Alguien me dijo que sí. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Me escucha? Ah, sí, sí, Gabriel. Bien. Se No, escucha muy quería saber bien. si me escuchaban todos, pero me interpreto que sí. Sí, se escucha clarito. ¿Te escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, bien. Hoy teníamos la unidad 20, eh, o sea, la unidad que tiene que ver con la fractura del orden constitucional, y ahí está la Revolución del 30, el Manifiesto Revolucionario, la doctrina de la Corte Suprema sobre el reconocimiento de gobierno de facto, periodo conservador, juntas reguladoras de la producción y el Tratado Roca-Russellman. Esa es toda la unidad 20, que es lo que, hola Nancy, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Bueno, bien, este es un punto importante en cuanto a la, digamos, a la forma en que el país encara la situación política, económica y social, porque precisamente ustedes ya deben haber visto el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, interpreto que ya lo vieron, y ahí ese golpe institucional, yo digo que los golpes institucionales en la Argentina siempre han sido cívico-militares, no solo han sido militares, sino que los militares han participado a través de la fuerza, pero siempre ha habido detrás de ellos civiles que los llevan a tomar esas determinaciones. Bueno, acá comienzan los golpes y no se detienen por un larguísimo periodo, lamentablemente. Tan es así que, diríamos, podríamos tranquilamente decir que los civiles eh, tienen una gravitación por los intereses que no son los mismos que los intereses militares. Es decir, que en este caso los intereses en general son intereses comerciales. Es decir, los civiles pueden golpear las puertas de los cuarteles, como se decía antiguamente, por distintas razones. Hasta los partidos políticos podían golpear las puertas de los cuarteles antiguamente por distintas razones. Ideológicas, sí, pero las menos de las veces. En general acá hay intereses comerciales. Comerciales que tienen que ver con políticas también, hacia determinados sectores sea de la producción, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes recuerden los dos gobiernos de Hipólito Yrigoyen, y ahí verán las políticas que llevó a cabo el gobierno de Hipólito Yrigoyen. O sea, políticas que a veces eran contrarias a ciertos intereses de los particulares. Entonces, ahí está la conexión que yo les digo a ustedes de los golpes militares. Que los golpes militares siempre están siendo instrumentados por civiles. Lo que hacen los militares es
llevar a cabo la situación. Bien. ¿Qué había pasado durante el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen? Bueno, ustedes deben haber leído que hubo desocupación, que hubo depreciación del peso, que hubo baja en el precio de los cereales, disminución de los salarios. Todo esto no es un combo que sugiere un golpe de Estado, porque si fuese por estas razones, nuestro país siempre está con estas problemáticas, entonces viviría de golpe en Estado ininterrumpidamente. Atrás de eso había lo que se llaman logias, asociaciones secretas, que también incentivaban un posible golpe de Estado, una interrupción de un gobierno democrático, ¿sí? Un gobierno que llega por las urnas, que llega por la elección de los ciudadanos. Cuando decimos entonces hay un gobierno de facto, es porque decimos que hay un gobierno por la fuerza. Si decimos que hay un gobierno de iure, decimos que hay un gobierno por el derecho que le da a poder votar a nuestros representantes. No vamos a entrar en detalle de analizar la conspiración del teniente general José Félix Uriburu, porque este no es el criterio de esta unidad. Solamente decir que se justificaba, entre otras cosas, por la lentitud en la toma de decisiones del gobierno de Yrigoyen y porque esas variables económicas que ya dijimos anteriormente no estaban siendo cumplidas. Bien. Es bueno recordar que dentro de las fuerzas que fueron llegando de a poco apoyando esta revolución de Uriburu, se encontraba un joven capitán, que después va a tener una repercusión importante en nuestro país, que es Juan Domingo Perón. Es decir, que ya estaba él en esta revolución, involucrado como militar. Podríamos decir que Yrigoyen entonces fue el primer presidente argentino que defendió al pueblo y que enfrentó a las fuerzas nacionales y extranjeras que estaban en contra de ese pueblo. Bien. No era Hipólito Yrigoyen la persona que iba a enfrentar a los militares y no lo hizo, de hecho. Prefirió que esta revolución tuviera éxito. Podría haber don Hipólito Yrigoyen mantenido un enfrentamiento contra fuerzas militares, probablemente no tenía el apoyo suficiente como para hacerlo de parte del pueblo, pero tampoco tenía mucho sentido hacerlo, por lo menos no estaban dadas las condiciones. Ustedes fíjense que en el manifiesto revolucionario, que dicen que lo redactó Leopoldo Lugones, hola Zulma, a pedido del general Uriburu, y entre ellas, entre las cuestiones que decía este manifiesto revolucionario, estaba el de, aparentemente, lo hacían en cumplimiento del respeto a las leyes y de las instituciones. Vaya forma de respetar las leyes y las instituciones mediante un golpe militar. Es evidente que ya arrancamos mal.
hablan de un proceso desquiciado que el país había sufrido durante años, hablan del segundo gobierno específicamente de don Hipólito Yrigoyen, y como que ellos venían como una fuerza salvadora antes de caer en el caos que estaba cayendo el país. Hablan de corrupción administrativa, hablan de ausencia de justicia, hablan de anarquía universitaria, no olviden de la reforma del 18, que nació en Córdoba, la reforma universitaria, etcétera, etcétera. Bueno, ellos hablan de anarquía universitaria, hablan de la ausencia y la improvisación y el despilfarro en las cuestiones económicas y financieras del país. Habla de favoritismos dentro de un deprimente sistema burocrático. Es decir, hablan de cosas que se le pueden indicar a cualquier gobierno, digamos. Se pueden indicar porque son cuestiones que hay que probarlas. Y de hecho acá el manifiesto es eso, es un manifiesto, pero no hay pruebas al respecto de lo que están diciendo. Después habla de la destrucción que ellos sí atañe a los militares, tanto del ejército como de la Armada, y el descrédito internacional. Es decir, que fíjense ustedes que están poniendo el punto en una cuestión interna y una cuestión internacional. En el manifiesto ellos están diciendo, internamente tenemos serios problemas para administrar el país. Porque ¿qué es esto? ¿Qué pretende un gobierno o qué pretende una administración gubernamental? Lo que pretende es el bien de todos los ciudadanos y lo que pretende es el bien común, o sea, pretende que los ciudadanos vivan en armonía, en paz, en tranquilidad y que se puedan cumplir los derechos establecidos en nuestra Constitución. No olviden ustedes que nosotros tenemos que tener como meta la Constitución. Entonces, lo que están diciendo los militares sin nacidero es que acá no se están cumpliendo con, con las leyes y fundamentalmente con la Constitución. Argumento que, por supuesto, hay que probarlo y vuelvo a repetir, en un manifiesto no se prueba esto. El golpe de Estado tiene intereses que van más allá de las leyes o del cumplimiento o no de las mismas. Es decir, que ellos hablan de liberar a la nación, no dicen de liberarla de qué, ¿no? Liberar a la nación de este régimen, dicen, ominoso, ¿no? Digamos, de este régimen que ya no tenían sentido que siguiera adelante. Y siempre hablan en pos de ideales. ¿Y cuáles son los ideales? Bueno, esta gente que pertenece al conservadurismo nacional, es gente que pertenece a una ideología bien concreta. Los conservadores, no en estos tiempos, pero en esa época eran fuerzas muy dominantes en nuestra nación y no iban a permitir un gobierno radical con cambios, etcétera, etcétera, que pudieran imposibilitar sus negocios. Bien, ellos entonces pretenden instalar un gobierno provisional para respetar esas libertades de las que están hablando, que no habían sido muy claros cuando fueron conculcadas las libertades de los ciudadanos, pero cualquier intento, digamos, de regresión que pudiera tener este gobierno, bueno, ellos estaban intentando cambiar todo eso. Incluso hablan de,
que no los mueve ningún interés político, dice el manifiesto, cosa que es mentira, porque sí tienen un interés político, como yo les dije, comprometido con partidos que están unidos al conservadurismo, ¿no? Eso es esencial. Bueno, me paré a prender la luz. Bien, entonces, el gobierno provisional habla del bien público. Dice, acá venimos nosotros inspirados en ese bien público y en ese patriotismo, en esos sentimientos nacionales, etcétera, etcétera, para poder estabilizar lo que aparentemente el gobierno radical había desestabilizado. Bien. Se irroga el sentimiento unánime de todo el pueblo argentino, el manifiesto lo dice así, cosa que no sabemos de dónde, habla de la prensa de los diarios, y en eso sí podemos estar de acuerdo, porque evidentemente también es una de las cosas que tenemos que analizar, qué papel juega la prensa en la Argentina en los golpes de Estado. ¿Ha tenido algún papel la prensa? Cuando hablo de la prensa hablo de los grandes diarios, de su momento y todo lo demás. ¿Han tenido algún peso? Bueno, a veces con las cosas que dicen y con llamados a determinadas cuestiones, parecería que la prensa sí tiene un peso importante. Ustedes verán en la actualidad que hay prensa a favor del gobierno y prensa en contra del gobierno. Es decir, esto existió siempre. Y en aquel entonces, bueno, había diarios que también tenían un fuerte apoyo hacia este golpe. También el peso de la religión. Ustedes saben que este es un país católico, o por lo menos lo era en su gran mayoría, y la religión tiene un gran peso en la Argentina. Cualquier decisión que se quiera tomar, la Iglesia tiene una postura en la Argentina, fuerte y conservadora. En general es conservadora. Si bien el Papa Francisco él es por ahí aparentemente una tendencia un poco no tan conservadora, un poco más progresista, tenemos que decir que tiene un peso la religión y tiene un peso la decisión de la Iglesia respecto a un posible gobierno, ¿no? Entonces, también eso hizo algo, digamos, ahí tendríamos que ver a quién apoyaba la Iglesia. Es evidente que a Irigoyen no. Bueno, bien, los intereses económicos ya los he dicho, pero podríamos decir que las mayorías de las sociedades que tienen capitales tanto nacionales como extranjeros, y que muchas veces los gobiernos necesitan apoyar a los intereses privados. Acá es importante ver el tema de del petróleo, ¿no? Es muy sensible. Hay que decir qué intereses petroleros había y esos intereses son muy fuertes. Y muchas veces se hacen revoluciones en nombre de esos intereses privados, ¿sí? Recuerden ustedes qué pasaba con YPF, recuerden ustedes todos los decretos que se dictaron de acuerdo a la política petrolera de Irigoyen, que fue muy importante. Incluso se detiene el general Mosconi, una figura importantísima. Se le abre una causa judicial porque era una figura muy importante en ese tema. El proyecto de nacionalización del petróleo se tiene que detener,
eso también por la afectación que puede haber de los intereses privados. Y entonces, ahí está la Standard Oil, que ustedes la deben haber escuchado, si es que ya alguien les habló del primer y segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, que creo que sí, porque en orden al programa, esa fue la unidad anterior. La unidad 19 habla del radicalismo en el gobierno, que es la unidad anterior, que yo interpreto que ya la tuvieron. Bueno, ahí tienen que haber hablado de los intereses privados, petroleros sobre todo, en contra del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que pretendía otra cuestión para la Argentina. Intereses de países como Gran Bretaña y como Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Ahora, no es este el momento para decir justamente por qué. ¿Por qué Irigoyen no tenía una buena administración en este segundo gobierno? Pero tampoco eso justifica un golpe militar. Nada justifica un golpe militar. De hecho, nada. Y fíjense hasta qué punto se llega a justificar esta intervención militar, que el punto que sigue es la doctrina de la Corte Suprema sobre el reconocimiento de gobiernos de facto. O sea, una cosa inaudita, ¿no? Que la Corte Suprema va a reconocer al gobierno de facto. Que una corte reconoce un gobierno por la fuerza. Y esto es muy débil para la democracia. Esto es un punto débil para la democracia, porque reconocer que un golpe militar está avalado por nada más ni nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es realmente penoso para un país, ¿no? Esta acordada, que es del 9 de septiembre de 1930, y habla de que se reúnen en acuerdo extraordinario los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hombres ilustres, que van a tomar en consideración precisamente la comunicación que les dirigió a ellos el señor presidente del Poder Ejecutivo Provisional, el teniente general don José Félix Uriburu, y la Corte va a decir que hace saber que la constitución del gobierno provisional para la nación, y ahí dice qué piensa o cuál va a ser la posición que toma respecto a este gobierno provisional. Primero, por supuesto, pone en conocimiento que esta Corte no lo reconoce todavía, pero dice, esta Corte se entera de un gobierno provisional emanado de una revolución que no sabemos realmente qué, porque es un golpe de Estado, no es una revolución, del 6 de septiembre de 1930, ¿no? Esto no es una revolución, que quede claro, esto es un golpe de Estado. Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares. De eso no hay ninguna duda porque ellos asumieron el gobierno. Pero no solo de las militares, también de las policiales, esto tiene mucho que ver. ¿Para qué? Ellos dicen, la Corte, siempre estamos hablando de la Corte porque es el segundo punto de la doctrina, la Corte dice es para tranquilizar, para asegurar y proteger la libertad, la vida, las propiedades de las personas, etcétera, etcétera. Y que se comprometen este gobierno provisional a mantener la Constitución y las leyes del país, siempre, por supuesto, en ejercicio del poder. El hecho que hable de la Constitución
y las consecuencias que tengan que ver de un gobierno, como dijimos, de facto, es muy importante. Porque la Corte tiene que decidir qué va a hacer, si lo reconoce o no lo reconoce al gobierno. ¿Sí? Dice que, y ya empieza a hablar de la doctrina constitucional e internacional, etcétera, etcétera, y que no hay manera de justificar esto si no es a través de discutir algunos principios en la legalidad del nombramiento de los funcionarios que van a llevar adelante y que están en posición del poder. Bien. Reconocen que es un gobierno de facto. Primer punto. Eso no puede ser discutido judicialmente. ¿Por qué? Porque, primero, que la Corte no discute cuestiones políticas. Entonces, esta función, que es administrativa y política, deriva de la posesión por la fuerza que tiene el gobierno militar. No obstante eso, existe una normalidad del gobierno de facto a través de los funcionarios que van a integrar ese gobierno de facto y que van a dar garantías a los individuos y a la propiedad. ¿Sí? Por el respeto a la Constitución, y la Administración de Justicia va a ser la encargada al mismo tiempo de que el Poder Ejecutivo ejerza su función como normalmente lo podría ejercer cualquier gobierno, cualquier Poder Ejecutivo nacional. Digamos, ustedes entiendan que acá se está tratando de justificar lo injustificable. O sea, la doctrina de la Corte está tratando de decir que un gobierno de facto, de alguna u otra manera, por arte de magia, se va a convertir en un gobierno de iure. Lo cual es imposible. Pero alguien, es como decir, alguien tiene que ejercer el gobierno hasta tanto se vuelva a los carriles de la democracia. Por eso habla mucho de cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes fundamentales de la nación, ¿sí? Y que eso aparentemente las Fuerzas Armadas lo van a hacer. Nosotros tenemos teorías, tesis, si ustedes quieren, son distintas tesis. Vamos a tomar a modo de ejemplo las tesis del constitucionalista Germán Vidal Campos, que analiza esta acordada a la luz de las teorías que él cree que son las mejores para analizar el reconocimiento a un gobierno de hecho, por la fuerza, de facto, y son las siguientes. Después vamos a decir cuáles son las que ustedes tienen que tener en cuenta, pero yo primero hago un análisis de las distintas tesis que hay. Bueno, vamos por la tesis número 1, que es la tesis legitimista. La tesis legitimista es contraria a la doctrina de facto. Rechaza, por supuesto, rotundamente el reconocimiento de los gobiernos o funcionarios que llegaron a sus cargos apelando la violencia. Esa es la legitimista. Es decir, que lo que quiere es que se vuelva al orden institucional, que se vuelva al orden que se estaba. O sea, no admite ningún gobierno de hecho. La segunda tesis es la tesis del reconocimiento popular. Esta postula que el gobierno o el funcionario de facto que logran pacíficamente, cuidado, entrecomillar pacíficamente, la obediencia del pueblo, deben ser reconocidos. Es decir, el pueblo lo reconoce.
¿cómo lo reconoce? No oponiéndose, diciendo que está todo bien, que como está el pueblo quiere continuar así, y entonces hay un reconocimiento popular obedeciendo a las nuevas autoridades. Tercera es la tesis de la prescripción. Prescripción. Cuando algo prescribe porque corrió un determinado plazo y prescribió, porque la ley dice que prescribió por un determinado plazo. Acá admite el reconocimiento, pero después de haber estado el gobierno de facto en posesión y en forma pacífica, gobernando. Entonces, o el funcionario estuvo en su cargo. Acá directamente admite que si eso sucedió, pasó el tiempo, bueno, es la tesis de la prescripción. 4. La tesis del error común. La tesis del error común. Esta reconoce en los casos que se desconoce el vicio en el título o en la investidura del que gobierna. Bueno, esta teoría es, digamos, el error común, no sé si es muy factible que suceda, desconocer el vicio del título por el cual están gobernando, es una cosa que es difícil de establecer, pero bueno, es una tesis. Después tenemos la quinta, la tesis de la necesidad. Es decir, que van a sostener a un gobierno o a un funcionario de facto y van a ser reconocidos por la necesidad de tener un gobierno. Existe la necesidad de tener un gobierno porque no podemos un desgobierno. Sin gobierno, cualquier país entra en el caos. Entonces, desaparece la autoridad de iure, desaparece la autoridad de hecho, de derecho, y aparece la autoridad de hecho porque alguien tiene que reemplazarlo. Entonces esto dice, acá existe una necesidad, no hay otra alternativa. Y la última, siempre analizando las tesis de Vidar Campo, es la tesis del hecho consumado. Es decir, que admite, una vez que se admite la posesión del poder y la comunidad obedece a ese poder de hecho es excluyente a cualquier otro. Entonces debe ser reconocido. Es decir, que acá significa que lo reconocemos porque el hecho ya está consumado. Bueno, vuelvo a repetirle, que quede bien claro, de facto significa de hecho, ¿sí? Y de iure significa de derecho. Para que quede bien claro que un gobierno de derecho como el de Hipólito Yrigoyen fue reemplazado por un gobierno de hecho, como fue el de el del golpe de Estado de Uriburu. Bien. Digamos entonces que Vidar Campo saca la siguiente conclusión de estas teorías y de lo que nos pasó a nosotros en ese golpe de Estado. Dice, el gobierno se encuentra en posesión de las Fuerzas Armadas y policiales. El gobierno se encuentra en posesión de las Fuerzas Armadas y policiales. Asegura la paz y el orden. Ejercita la función administrativa. ¿Derivada de qué? De la posesión por la fuerza
¿sí? Y con eso concluye, estamos en orden y con seguridad. Entonces acepta la tesis del hecho consumado. Acepta la tesis del hecho consumado, por un lado. Y al expresar la doctrina que dice que se hace cargo de sus actos y se funda en razones de policía y necesidad, acepta la segunda tesis, que es la de la necesidad. ¿Sí? O sea, que en este caso se está aceptando el hecho consumado y la necesidad. Recuerden cuál era el hecho consumado. La comunidad ya obedece porque está en poder de las Fuerzas Armadas y el poder de hecho excluye a cualquier otro. Y la necesidad era eso, sostener un gobierno porque había necesidad de que existiese un gobierno ante la ausencia del gobierno de iure. Eso es lo que dice Vidar Campos. Todo esto por si se les puede, si se les preguntaría, digamos, ¿sí? Cuáles son las dos tesis que tendríamos que tener en cuenta. No olviden entonces el hecho consumado y no olviden el estado de necesidad. Son las dos tesis que pueden sostener y que de hecho la Corte lo justifica en su acordada, diciendo que hay un estado de necesidad por ausencia de poder funcionando, y sus actos tienen validez. Tienen validez. ¿Por qué? Por ese estado de necesidad. Aun cuando haya un vicio en su nombramiento. ¿El vicio cuál es? Que no los nombró nadie, se nombraron a través de un poder que no fue elegido. Pero no importa, los funcionarios tienen validez sus actos, que es lo que nos interesa. No se olviden que estamos hablando de cuestiones jurídicas. ¿Los actos de estos funcionarios que no fueron elegidos tienen validez? Sí. ¿Por qué? Por ese estado de necesidad. Alguien tiene que estar gobernando. ¿Sí? Y esos son los que están ejerciendo las funciones de policía y mantienen de alguna manera el orden público. Y en cuanto al hecho consumado, bueno, lo dijimos, el gobierno de facto no lo podemos discutir porque ya está en posesión del gobierno y está ejerciendo el gobierno y no hay gobierno de iure. Entonces, si no hay gobierno de iure, hay gobierno de hecho, no hay manera. Hay una necesidad por un lado y hay un hecho consumado por el otro. Digamos que esas son las dos tesis que la Corte Suprema justifica y reconoce al gobierno de facto. Ojo que con esa misma doctrina reconoció el golpe militar de 1955 contra Perón. Es decir, ese mismo argumento que les acabo de dar es el mismo argumento que hace la Corte cuando en 1955 se le da un golpe de Estado a Juan Domingo Perón. Bien, quiere decir que la Corte lo hace forzadamente, pero lo hace. ¿Sí? Bien. Entonces, hablamos ya de la Revolución del 30 y del manifiesto, muy por arriba, hablamos de la doctrina, y ahora podemos hablar, entonces, del periodo conservador y de las juntas reguladoras de la producción. Quiero decirles que el periodo conservador proviene de las filas del antiguo Partido Autonomista Nacional, el famoso PAN, Partido Autonomista Nacional. Y el conservadurismo había sido la gran oposición al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Siempre lo fue. Pero, ¿qué pasa? Cuando se produce este golpe de Estado por Uriburu, de alguna manera se reagrupa porque se había dividido bastante. Y en 1931 nace el conocido Partido Demócrata Nacional,
que es el que lleva, mediante el fraude patriótico, así se lo conoció históricamente, el fraude patriótico, a la primera magistratura a Agustín P. Justo, que era presidente, y Julio Argentino Roca, hijo, vicepresidente, que asumieron en 1932. Bien, acá existe un intervencionismo estatal por parte del conservadurismo. Ojo con esto de intervencionismo estatal, porque generalmente el intervencionismo estatal se habla cuando el Estado interviene en la economía, y eso no es de gobiernos conservadores, todo lo contrario. Los gobiernos conservadores no intervienen en la economía, por el contrario, liberan, permiten el libre juego del mercado. Lo que sucede es que en este caso, prioritariamente el gobierno de Justo, al amparo de ese intervencionismo estatal que es muy especial, porque interviene para conveniencia de intereses privados, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Es decir, que no olviden, estamos en 1932 aproximadamente. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Del 14 al 18, ¿sí? ¿Y la Segunda? A ver, alguno que me ponga chat de grupo Zoom. ¿Cuándo fue la Segunda? Nadie contesta. A ver, muy bien, 39 al 45. Bien. Para que no encontré. Muy bien, 39 y 49. Bueno, Gabriel Piedrabuena puso 39 al 45. Bien, pero estamos en el 32. Es decir, que estamos, miren, por ejemplo, en el 33 entra el gobierno nacional socialista en Alemania, ¿no? Ya venía, pero entra en el gobierno de lleno, perdón. Y bueno, es el que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Pero también estaba Benito Mussolini en Italia. Es decir, que ya había dos gobiernos totalitarios ejerciendo esa modalidad de sistema antidemocrático, por decirlo de alguna manera, con el movimiento de masas, el movimiento de masas de Mussolini y el movimiento de masas del nacionalsocialismo. Es decir, que era un sistema, por decirlo algo, y el totalitarismo hizo desastres en Europa. Nosotros dependemos de las políticas económicas internacionales, porque somos países dependientes por ser países de lo que antiguamente se llamaba el tercer mundo. Países emergentes, países del tercer mundo. Somos dependientes de su economía. Entonces, al ser dependiente de la economía de ellos, todo gobierno aquí está sujeto a las decisiones que se toman en el exterior. Tan es así que nosotros, que somos un país agroexportador, el precio de los cereales está regulado por ellos, no por nosotros. ¿Sí? Bueno, es decir que son épocas que hay que ajustarse a ese modelo internacional. Todavía estamos en el 32, y lo vamos a ver con el Tratado Roca-Runciman. Ahí vamos a ver cómo se demuestra lo dependiente que somos de esos gobiernos internacionales. Pero antes, debemos hablar de las juntas reguladoras de la producción. ¿Qué son estas famosas juntas reguladoras de la producción? Esa tiene que ver con este estilo
si ustedes quieren, de política intervencionista de los conservadores. Estas juntas, que abarcan varios ramos, por ejemplo, las carnes, los vinos, los granos, la leche, el algodón, son muchos productos, tienen una doble función. Estas juntas reguladoras tienen una doble función. Por un lado, centralizan en la ciudad de Buenos Aires la dirección y fiscalización de las industrias básicas del país. Eso está centralizado en Buenos Aires. Dirección, fiscalización de las industrias básicas del país. ¿Y qué hacían estas? Estas contribuyen a consolidar los monopolios productivos y comerciales que ya existían. Eso es lo que hacen. Contribuyen a consolidar los monopolios productivos y comerciales existentes. Entonces, por decir algo, la Junta Reguladora de Vinos, sale por ley de 1934, dice, tiene que, entre varios de los artículos que tiene, dice, tiene que adoptar medidas convenientes para una producción vitivinícola nacional. ¿Sí? Y no más allá de los requerimientos de nuestro pueblo. Entonces ahí le dan ciertas facultades, pero, dice, todo tiene que estar previa aprobación del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, digamos que se crea una sobretasa adicional. En aquel momento era de 1 centavo por litro de vino expedido, y lo que se está haciendo acá es de alguna manera regular, controlar y cobrar una tasa. Es un impuesto que se va a pagar, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero lo que quiero decir es que no solo la regulan, la centralizan, la controlan, sino que además le cobran una sobretasa por producción. Entonces, destruye de alguna manera la industria nacional, destruye de alguna manera la materia prima, porque está cobrando una tasa, lo cual se complica en la producción, le pone un límite a la producción con este impuesto, que es un impuesto más que a lo que produce, a las plantaciones. Es decir, esto es una negación de la industrialización que tanto se anhelaba en el gobierno de Hipólito Yrigoyen. A ver, estamos en el 2020, no hemos cambiado nada. Para que ustedes entiendan, seguimos cobrando impuestos, a veces existen doble imposición de tributos, y esto ¿en nombre de qué? En nombre de, lo sabemos, tratar de paliar las necesidades de un gobierno superpoblado, muy burocrático, con demasiado gasto público y muy poca inversión en la industria. Los países se hacen grandes gracias a la industrialización, no gracias a tener un Estado ineficiente, un Estado que gasta más de lo que recauda y después los impuestos. A ver, no vamos a discutir si el impuesto a la riqueza está bien o está mal, porque de hecho, como los ricos son muy pocos, probablemente los que no sean ricos van a decir que están muy bien. Entonces, no es un problema si está bien o está mal, el problema es ¿para qué? ¿Para qué cobro un impuesto a la riqueza? ¿Para qué? ¿Para la industria o para pagar una jubilación de un expresidente que cobra 800.000 pesos por estar jubilado por expresidente, como pasa en nuestro país? Todos los expresidentes, ninguno baja de 500.000 pesos de jubilación, mientras un jubilado cobra 20.000 pesos con suerte. Es decir, el tema no es si vamos a cobrar un impuesto, el tema es para qué lo vamos a cobrar. Si lo vamos a cobrar... Cuando ya no tengan excusa de cobrar, o sea, ahora los ricos les van a sacar y después, ¿de dónde van a sacar plata? Si no se ponen a trabajar, no van a lograr nada. Tal cual, exactamente. Bueno, exactamente. Entonces, ahí está el tema. ¿Para qué?
cuando comprendamos que los impuestos tienen que ser para algo, y digamos, en la lógica de cualquiera de todos ustedes, es para la producción, para la industria, para dar trabajo, etcétera, etcétera. No para incrementar los grandes salarios de los que se lo merecen. Sí, probablemente sí, se lo merecen todos, o no, pero la cuestión no es esa. Entonces, las diferencias se tienen que achicar. ¿Qué quiero decir entonces con estas juntas reguladoras que no hacen la diferencia? Entonces, también hay juntas reguladoras, por ejemplo, de la yerba mate, también hay juntas reguladoras, como les dije, de muchos productos, pero lo que se logró es destruir la producción. Y inclusive le fijaban precios mínimos y les regulaban y les prohibían exportaciones e importaciones. O sea, las juntas reguladoras le regulaban todo. Lo que exportaban, lo que importaban, le fijaban el precio mínimo, es decir, los ahogaban como productores. Y las juntas reguladoras fueron un fracaso. De hecho, es eso lo que más le tiene que quedar en claro a ustedes. Bien. Hay puntos importantes acá como el Banco Central, la organización de las sociedades, pero acá la realidad es que nosotros tenemos que ir a los puntos que entraron, porque son 3 materias en una, y porque lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que se achicaron mucho los puntos de las unidades. Esta unidad es mucho más larga, pero yo me remito a los puntos que tiene esta unidad. Y el punto que continúa es el del Tratado Roca-Runciman, ¿sí? Bueno, digamos que la crisis del 29, que ustedes ya la deben haber leído en otras materias, también nos llega a nosotros. La famosa crisis, el crack del 29, lo que pasó en Wall Street y todo ese tema, que tampoco es tema nuestro, pero para que lo tengan en cuenta, porque yo les dije, como decía un economista, el solo aletear de una mariposa repercute, ¿sí?, en los mercados de todo el mundo. El solo aleteo de una mariposa, es decir, es una metáfora, ¿no? Una mariposa que aletea en un mercado asiático repercute en todos los mercados del mundo, ¿no? Bueno, a nosotros eso también nos llega. El crack del 29 y la conveniencia del dominio de los países como Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, como ustedes quieren llamarlo, sobre nuestro país es muy importante. Entonces tenía que firmarse un tratado para ver qué intereses en la Argentina se podían regular. Bien. Acá hay cláusulas que están contenidas en la Convención y en el Protocolo, firmadas en Londres en 1933, ¿sí? Y después eso se transcribe en el texto oficial que se aprobó por una ley, por la ley 11.693, y se publicó el 8 de agosto de 1933. Bueno, a ver, el artículo 1 habla de que el Reino Unido no impondrá ninguna restricción a las importaciones en el Reino Unido de carne vacuna enfriada procedente de la Argentina. Es decir, que no iba a poner límites, ¿sí? Es decir, si ellos no le ponen límites a las importaciones de carnes desde la Argentina, quiere decir que nosotros no tenemos límites a la exportación. Ellos no la tienen a la importación, nosotros a la exportación.
Pero convengamos que si yo no impongo ninguna restricción de compra de carne a la Argentina, tengo que poner algún tipo de control en la Argentina. Y acá viene el control que va a tener Inglaterra sobre nuestro país, porque controla el 85% de las exportaciones de carne. Es decir, que sí o sí el 85% de las exportaciones de carne desde la Argentina, ¿sí?, tienen que ir a Inglaterra, indefectiblemente. ¿Qué pasa con ese restante 15%? Bueno, ese restante 15% solo lo exportan la Argentina, exportada por Argentina, pero con empresas que no tengan fines de lucro. Cuidado con esto. O sea que el 85% lo tenemos que exportar hacia ellos, pero el 15% restante solamente es una exportación por empresas argentinas que no tengan fines de lucro. Bien. Después se habla de que ninguna disposición de la presente convención afectará derechos y obligaciones emergentes del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado entre Buenos Aires en febrero de 1825. Aquel viejo tratado de 1825, que por supuesto era un tratado que habíamos firmado de amistad, comercio y navegación, pero que ya había quedado un poco en el olvido. Luego están por parte de la Argentina, las obligaciones por parte de las Argentinas, era mantener libre de derechos el carbón. Es decir, cuando digo mantener libre de derechos, significa no puedo cobrar ningún tipo de impuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos carbón, que lo necesitábamos, no puedo cobrarle ningún recargo por traerlo. Ustedes habrán escuchado la palabra aranceles. Aranceles aduaneros o aranceles a las importaciones. Bueno, si yo le pongo un arancel alto a la importación de algún producto, encarezco ese producto. O sea, si los chinos quieren quieren vendernos zapatillas y yo le pongo un impuesto a la zapatilla del 100% sobre el valor que tiene ya la zapatilla va a tener un costo muy alto y al chino no le va a convenir venderlo a nuestro país por el alto impuesto que tiene que pagar, porque después el que lo compre acá lo va a tener que vender muy caro. Entonces, si la zapatilla cuesta 100 y yo le pongo 100 de impuestos, la zapatilla ya entra a 200 pesos de costo. Y el vendedor de acá lo va a tener que vender muy alto y no puede competir. Eso está todo regulado por organizaciones, por supuesto. La OMC, la Organización del Comercio Mundial y todo eso, regulan para que no pase ese tipo de cosas. Ustedes habrán sentido tal vez la palabra dumping y antidumping. Bueno, dumping es eso, ¿no? Yo tengo convenios con otros países, le compro mercadería, pero le pongo tal precio que no permito que pueda competir en nuestro país con nuestras mercaderías. Entonces, eso no se puede hacer. Pero acá lo que se está haciendo es mantener libres de derecho al carbón y algunas otras mercaderías. Mercaderías que ya no pagaban derechos. Entonces ustedes sepan que todas las mercaderías que entran al país del exterior pagan impuestos. Todas. Algunas están exentas, pero todas pagan impuestos. ¿Qué hace? El impuesto queda para el gobierno, pero encarece el producto. ¿Se entiende? Por eso cuando ustedes dicen, ¿por qué me sale tanto dinero una computadora que yo compro en Estados Unidos? Bueno, me sale mucho dinero la computadora que compro en Estados Unidos porque cuando viene acá vale $1000 en su país y le tengo que agregar un gran porcentaje
de recargo por los impuestos, entonces ya no me cuesta 1.000. Si me costara 1.000 sería barata, me va a costar 2.000. ¿Se entiende? Bueno, por eso hay, y eso está todo regulado. Bueno, acá nosotros nos comprometíamos con Inglaterra a mantener libre de derechos ciertas mercaderías. Después teníamos que invertir en divisas, con divisas nuestras, en compras al Reino Unido y en pago de deuda externa que teníamos con ellos. O sea que muchas de las divisas que nosotros íbamos a lograr en este intercambio la teníamos que pagar. Y después teníamos que darle un tratamiento especial a las empresas británicas de los servicios públicos en la Argentina. Entonces, ¿qué es esto? Digamos, este tratado Roca-Ruhlsímann es una vergüenza para el país. Eso es una vergüenza, porque nos comprometemos de lleno con el poderío inglés, como que no nos permiten. Si hay una cosa de las que ustedes tienen que conocer el día que ustedes cursen conmigo, si llegan rápido en cuarto año finanzas, yo doy la materia finanzas y derecho tributario. Bueno, cuando lleguen a finanzas, ahí ustedes verán la importancia que tiene para el país la recaudación de impuestos y la importancia que tiene ese famoso ley de leyes que es el presupuesto. Ese es uno de los temas que se ve en finanzas, el presupuesto. Entonces ustedes comprenderán que ese presupuesto que todavía se está discutiendo, que lo mandaron con errores, que tuvo que volver, que lo tuvieron que volver a aprobar, nadie sabe nada, absolutamente, mandan cualquier cosa. Entonces, el Congreso no sabía bien cómo hacer, bueno, lo resolvió así, que vaya, que vuelva, que venga, que vaya. La realidad es una vergüenza que todavía esté dando vueltas, pero bueno, esperemos que esté aprobado para el año venidero, porque se confecciona un año antes. Entonces, entendemos que es para el año que viene. Espero que para el año que viene esté aprobado, porque está en tratamiento desde el 15 de septiembre de este año. Así que ese presupuesto que tendría que mostrar la realidad de lo que recaudamos y de lo que gastamos, no lo hace. Ni muestra una cosa ni muestra la otra. Con lo cual, están como Zulma en este momento, están dibujando. Eso es lo que están haciendo con el presupuesto. Zulma está dibujando, bueno, y los argentinos están dibujando también. Entonces, dibujen y pasará lo que pasará. Este tratado es una... ¿cómo podríamos decir? Es arrodillarse ante el imperio. Es decir, bueno, miren, nosotros reconocemos que nosotros tenemos una gran dependencia económica hacia ustedes, entonces le facilitamos todo lo que tienen. ¿Y qué teníamos? Y éramos grandes exportadores de carne, y ellos eran grandes consumidores. Entonces, bueno, por ese lado fuimos a caer. Entonces, como le dije, todas las ventajas a favor de ellos, de los ingleses, pocas ventajas a la nuestra, diría casi ninguna, y eso es lo que ustedes tienen que saber, más lo que yo dije. No se olviden de los porcentajes, 85 y 15, no se olviden de que el gobierno se compromete a respetar que ciertas mercaderías estén libres de aranceles, no se olviden de la parte que tiene que ver con las ventajas que le íbamos a dar a los servicios públicos manejados por los ingleses, bueno, y todas estas cuestiones. El respeto a ese tratado de 1825 y bueno, y todo lo demás. Bien. Acá estaríamos terminando entonces ya esta unidad, porque la unidad la dimos toda, fue la unidad 20, y creo que a ustedes les queda una sola unidad. Si mal no interpreto, les queda la próxima unidad, que es el periodo 43-2007, ¿verdad? O sea, estamos terminando. Ustedes deben tener parcial el 24, ¿es?
24. El 24, ya, prácticamente. Mañana tienen la última clase y el 24 tienen parcial. Bueno, es muy larga esta segunda parte. Es muy larga. Comienza con la unidad 16, la organización nacional, y termina la próxima mañana. Un consejo, simplemente un consejo. No sé si van a tener también examen como la primera parte, digamos, oral y escrito. Si es escrito, seguramente va a ser multiple choice, y el oral será con el titular. Quiero pensar que va a ser así. Bueno, tengan en cuenta entonces lo que se dio, lo que se vio acá, lo que se dio acá y lo que le dieron todos los profesores aquí en clase. Eso es muy importante porque eso está, digamos, íntimamente ligado a la bibliografía que se les pasó. Como es muy largo, ustedes traten de ir a los temas centrales, y cuando digo ir a los temas centrales, ir al análisis de los temas fundamentales. ¿En qué se hizo hincapié? ¿En qué hizo hincapié cada profesor? Si un profesor le dijo, miren, ojo Roca-Runciman, porque es un tratado importantísimo, ¿qué puede haber ahí? Yo se los dije, tengan en cuenta los porcentajes, tengan en cuenta las ventajas para los ingleses, en eso hagan hincapié. Probablemente nadie le va a preguntar qué piensa usted del gobierno conservador, porque usted puede pensar lo que usted quiera y me parece bárbaro, pero no es una pregunta de examen. Es decir, lo que ustedes tienen que hacer es bien concreto, es lo que a ustedes les sirve, porque ¿cómo se llama la materia? Historia constitucional. Esta parte, por supuesto la nuestra, se llama historia constitucional. Entonces ustedes tienen que saber por qué la constitución que tenemos está hecha de la manera que está, o sea, que tuvo que ver la historia del país con esta constitución, porque si no tendríamos otra constitución con otra historia. Entonces, hagan hincapié en eso. Y les aconsejo que hay puntos fundamentales que ustedes van a tener que tener en cuenta, ¿no? Cuando dimos la unidad 16, en el acuerdo, el protocolo es importante. Todo lo que tenga que ver con la Constitución de 1853, ni hablar. Las reformas es importante, tengan en cuenta las reformas 1860, 66, 1898. Mañana ustedes van a tener una clase, no sé con quién, pero creo que con el titular. Cuidado, porque mañana es muy larga la clase y abarca periodos muy importantes. Fíjense en qué hace hincapié el doctor, porque ahí ustedes van a tener puntos muy, muy importantes, porque tienen nada más ni nada menos que la Constitución Social de 1949 peronista. Y habíamos dicho que acá teníamos 3 formas de haber legislado. Teníamos 1853-60, teníamos 1949 y teníamos 1994. Teníamos 3 grandes reformas constitucionales que además tienen principios distintos, ¿no? La primera con los derechos individuales, la segunda con los derechos sociales y la tercera con los derechos de tercera generación. Es decir, hagan hincapié en ese tipo de cosas, porque ahí es donde apunta la cuestión. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, más que los gobiernos en sí mismos, los gobiernos tengan en cuenta ese tipo de gobierno. Por ejemplo, si estoy hablando de Roca, a ver, ¿qué tuvo que ver en la Constitución? O sea, ¿que tuvo algo que ver con la Constitución? ¿Tuvo leyes que tuvieron algo que ver con la Constitución? Digamos, ahí está el hincapié. Ustedes tienen que asociar, porque si ustedes no asocian, entonces se van a poder estudiar si el gobierno de Roca fue bueno o fue malo, pero ustedes tienen que asociar si durante el gobierno de Roca hay algo que podía estar de acuerdo o no con la Constitución, ¿sí? Porque en última instancia es eso, es historia de la Constitución. Por ejemplo,
Yo le digo, ¿la cuestión capital y la federalización de 1880 tiene algo que ver? Sí, claro que tiene algo que ver, tiene mucho que ver. La cuestión capital, que está en la unidad 17, y la federalización de 1880 tiene muchísimo que ver. Digamos, tiene que, durante la presidencia de Perón, ¿qué es lo más importante? La educación. Entonces me aboco a la educación. Alguna ley que tenga que ver con la educación o algo que él hizo con la educación que pueda estar en la Constitución. Como ya les dije, las reformas van todas. Por ejemplo, si estoy en la unidad 19 y me hablan de la ley de 1902, me hablan de la ley Sáenz Peña, y claro que la ley Sáenz Peña tiene algo que ver. Tiene mucho que ver con la forma de elección. ¿Sí? Entonces le doy importancia. La reforma universitaria de 1918, ahí es muy importante. Gracias a eso hoy ustedes están estudiando, porque si no la universidad era de élite. Ya hubiese cambiado, pero en aquel entonces era de élite. Solo estudiaban los poderosos. Y en la que vimos nosotros, ya les dije, hagan hincapié en Roca Runciman ¿sí? Y en ese tipo de cosas que tienen que ver con nuestro tema. La Constitución del 49 es muy importante, la reforma del 57, que es un gobierno de facto que incorpora el artículo 14 bis a la Constitución. Eso es muy importante, lean el 14 bis, porque es muy importante, porque al haber dejado de lado la Constitución 49, se sienten obligados a incorporar el artículo 14 bis en la reforma de 1957. ¿Por qué? Por ciertos respectos a los derechos sociales. Entonces es muy importante ese artículo. Después, no olviden que en el gobierno también, bueno, acá no aparece, por suerte, entonces lo dejamos, pero también tienen el golpe del 76. ¿Qué incidencia tuvo el golpe del 76 respecto a nuestra Constitución? Porque ahí tienen un gobierno de facto, un gobierno de hecho, un gobierno por la fuerza. ¿Tuvo alguna incidencia en la Constitución? ¿La Constitución siguió rigiendo? ¿No rigió? Pum, pum, pum. Esas son cosas importantes que tienen que saber. Y ya después, durante la democracia, lo que sí van a tener que darle mucho interés a el tema del Pacto de Olivos y a toda la reforma de 1994. ¿Por qué? Porque la reforma de 1994 incorpora muchas nuevas figuras que no existían. Fíjense en la parte dogmática del 1 al 43 inclusive, fíjense después del 35, a partir del 36 hasta el 43 inclusive, porque ahí hay una incorporación importantísima. Ahí está el tema de los derechos de tercera generación y de algunas cuestiones más. Habeas data, habeas corpus. ¿Sí? Entonces ustedes, amparo también, ustedes a eso le tienen, vuelvo a repetir, la materia se llama historia, nuestra parte de la materia se llama historia constitucional. Entonces tienen que ir a eso. Ya la reforma del 94 es vieja, ya lleva muchos años. Entonces, ahí ha incorporado, y ya está vigente desde el 94, y ha incorporado muchas cosas nuevas. Bueno, ¿qué es lo que incorporó? Es importante, el presidente, cómo se vota, cómo se lo ve, cuántos años dura en el cargo, la religión, todo ese tipo de cosas. Entonces, figuras nuevas, también fíjese en figuras que se han incorporado que no existía, el jefe de gabinete. El jefe de gabinete es una figura que no existía. Fue una idea de Alfonsín, que en realidad Alfonsín quería tener un primer ministro más que un jefe de gabinete, pero como eso no cuadró, porque quería más un parlamentarismo que un presidencialismo, pero eso no fue.
Pero la atenuación, por ejemplo, la atenuación del sistema presidencialista fue una de las cosas que sí quiso Alfonsín. Alfonsín hablaba de atenuar este sistema presidencialista porque si no el presidente tenía demasiadas facultades y los demás poderes no. Entonces es importante que eso se tenga en cuenta, ¿no? La atenuación del sistema presidencialista. Bueno, digamos, en los puntos básicos que se discutieron en el Pacto de Olivos, ahí van a ver ustedes que hay muchas intenciones que se cumplen en ese, digamos, en esa forma de acuerdo que existen entre los dos partidos mayoritarios, ¿no? Bueno, ahí van a encontrar ustedes muchas de las cosas que después se plasman en la Constitución de 1994. Entonces, sepan cuáles son esos nuevos organismos, cuáles son esas nuevas figuras que nosotros no teníamos y que 1994 incorpora, porque ahí está la gran diferencia. Yo creo que ese sería el punto central, salvo algunas cositas pequeñas. Constitución 49, Reforma 57 y 1994, de lo que van a ver mañana, para mí es lo fundamental. Bueno, hemos terminado, espero que les vaya bien. No creo que hayan quedado nada más que 7 como hay acá, o 6. Deben ser más, ¿no? Me imagino. Deben haber quedado muchos más. A ver, tendrían que generar trabajo con ese impuesto. Ah, bueno, recién lo leo. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias y suerte para el parcial. Y espero que les vaya bien a todos. Y nos estamos viendo. Cualquier cosa, espero que la próxima clase que tengamos, que va a ser espero que sea en finanzas, sea presencial. Así nos conocemos. Ahí no pueden zafar de finanzas porque finanzas es obligatoria y en finanzas, bueno, espero que sea presencial, sí, yo creo que sí. Para el momento que ustedes la van a rendir, creo que sí. Si no, ya estamos mal. Espero poder seguir, espero poder seguir. Sí, porque, cómo no. O sea, a mí me conviene así, online, por todos los nenes que tengo, pero te digo la verdad, o sea, presencial está bueno, pero... Bueno, pero por ahí se puede, no, pero se puede hacer las dos cosas. Se podría, por ejemplo, y eso yo creo que esto vino para quedarse, ¿no? Esto pero se podrían hacer las dos cosas porque se podría tener una posibilidad de ir al presencial para dudas, para ese tipo de cosas, que no necesariamente tenés que ir a cursar todas las semanas, pero que podrías ir cada tanto, por lo menos, qué sé yo, una vez cada 15 días o una cosa así, porque hay a veces, lo bueno de lo presencial es la repregunta y el hecho de que vos te estés viendo, que el profesor te pregunte y vos le repreguntes. Acá también se puede hacer, pero por ahí acá ustedes lo dejan mucho al profesor, el profesor se engolosina y no para, y no para, y no para, y entonces no deja participar, bueno, nada. Está bueno porque nosotros te escuchamos atentamente, pero los que somos mamás, que trabajamos y todo eso, ojalá se quede este sistema, porque no sé cómo le pasa a Zulma, que quizás nos cuesta y... No, sí. Yo estoy de acuerdo y vuelvo a repetir, yo creo que vino para quedarse. Creo que vino para quedarse. Así me pasa lo mismo que Zulma. Se le durmió. Me pasa lo mismo que Zulma. Yo tengo dos con discapacidad, claro, entonces se te complica todo. O sea, tengo 6, pero bueno, se te complica, es verdad, claro. Eso. 6, pero bueno, es un problema. Bueno, es un buen pero bueno, pero sí, yo creo que a lo primero, por un tiempo va a ser, tal vez, va a ser mixto. Yo creo que se van a combinar las dos cosas, por un tiempo. Y después tendrás la opción de hacer esto o hacer lo otro. O hacer los dos, pero después por ahí se va a combinar. El presencial para tomar... Yo creo que para tomar parcial es mejor, incluso para ustedes es mejor, para tomar parcial.
es mejor. Acá. Porque el hecho de estar al lado, sí, presencial, cuando vos tomás oral, es mejor presencial. Cuando tomás oral. Escrito, yo te lo tomo, bum, bum, no hay problema. Y se pueden combinar los dos. Pero el oral presencial es otro, porque vos tenés al profesor al lado y podés tener un diálogo, que es de lo que se trata, tener un diálogo. Que acá Claro. también no digo que no lo puedas tener, pero en el presencial yo por lo menos lo veo distinto. Está bien que yo pertenezco a otra generación de todo presencial. Entonces es Claro. distinto. Pero... Sí, sí, no, yo le estoy de acuerdo en eso del oral, estoy de acuerdo porque uno tiene que conversar y bueno, cuando nos reciban, o sea, tenemos que hablar no, mucho. y además, Bueno. además acá, el problema de acá es que acá somos un grupo y entonces todos tienen distintas realidades. En cambio, cuando vos estás con el profesor, ¿me entendés? Es un ida y venida más hasta me parece más fluido. De cualquier manera, esto también es fluido. Esto no se puede negar porque como lo estamos viendo es muy, muy, muy positivo. Pero le falta algo. No sé, a mí me falta algo. No sé, a los Sí. alumnos, pero a mí me falta algo. Es como No sé, que esa presencia también, bueno, qué sé yo, es distinto. No sé, no sabría decir por qué, pero me parece que es distinto. Pero bueno, eso se verá con el tiempo porque falta. Por ahora, por este año, no creo que esto no va a cambiar y el año que viene veremos. Yo me presenté, o sea, yo me puse atrás, o sea, empecé la carrera porque empezó online, si no, no podía. No podía. Claro. Sí, claro, sí, bueno, por eso Ojalá hay que distinta realidad. siga. La realidad, después hay otra, que quiero ver los resultados, porque también tenemos que ver este sistema si da buenos resultados, porque puede ser muy facilitador para ambas partes, pero tenemos que ver cómo son los resultados ustedes para cuando se reciban. Si realmente han quedado en un cierto nivel de preparación, porque eso también es importante. Para ustedes mismos es importante, porque te van a salir a la calle ¿cómo? Sin una formación sólida, y entonces se los van a comer vivos. Entonces la idea es que ustedes salgan a la calle con una buena preparación. Este sistema es igual que el otro, es mejor, es distinto, ¿cómo es? Entonces este es muy nuevo, el otro no. Entonces es ver el resultado de este sistema. Eso es lo que yo quiero ver. Si el resultado es igual que el otro o mejor que el otro, listo, vino para quedarse. Claro. Si el resultado no es bueno, bueno, eso va a haber que hacer algunos ajustes porque, ojo, no lo discuto en ningún punto, no lo discuto, a mí me resulta también bueno, la paso bien, pero todavía quiero, vuelvo a repetir, me está faltando, ¿por qué? Porque todavía, es como recién empezó, no tenemos gente recibida bajo este sistema de campus virtual. Entonces, quiero ver cuando tengamos la gente recibida si está a ese nivel que necesita esa persona para enfrentar todo lo que le pasa en la sociedad como profesional. Eso es lo que quiero saber. Si me demuestra que sí, que está en el mismo nivel, que es igual, es la misma manera, bueno, no hay más nada que discutir. A lo sumo tener la alternativa que unos digan yo quiero hacer la carrera presencial y otros que digan yo quiero hacer la carrera virtual. Era como, miren, hay universidades en donde algunos hacen la carrera cursando y otros la carrera dando libre. Sí. Es decir, el que da libre es más o menos como ustedes, porque no va al presencial, pero no porque ellos quieran, porque la facultad no permite de cursada más que 50 alumnos, o 40, o 50. Entonces, como no permite más de eso, los otros, a partir del número 51, tienen que dar las materias libres, sin cursar. Es decir, esos están haciendo de alguna manera este sistema. A lo sumo podrán ir a una clase presencial para escuchar, pero no pueden cursar. Y sí, sin embargo se reciben. Y claro, la toman y se oral. reciben. Sí, y sí, y los toman orales, sí. En La Plata es así. En La Plata es así. Pero bueno, por eso, cuando tenga los resultados, veremos. Bueno, seguramente a las 8 debe haber otro Zoom para otro profesor, así que tendremos que cortar.
tendríamos que cortar. Bueno, gracias por todo, que la pasen bien y suerte. Saludos, Espero Zulma. que les vaya bien a todos. Chao, Suerte, profe. ¿eh? Chao, gracias. Chao, chao, chao. Gracias, profe. No, por favor. No, Zulma, todo lo Chao, contrario. Nancy. Chao, Zulma. Ella haciendo No. amigos, qué raro. Haciendo amigos, ¿Quién, es yo? raro. ¿Eh? ¿O Zulma? Ella, Las dos. Zulma. Las dos. Las Las dos dos. somos iguales, me parece. Las dos. Bueno, está muy bien. Nos vemos. Está muy bien. Nos Chao, vemos. Chao. Gracias.